Nunca es tarde para aprender es nuestro siguiente pilar, el pilar número 4. ¿A qué se refiere este pilar? Se refiere a que desafía nuestras creencias acerca de la educación. Ponemos más valor en que nuestros estudiantes cumplan un programa o adquieran una competencia. Cada estudiante tiene diferentes fortalezas y debilidades y diferencias en el nivel al ingresar al colegio. Recuérdense que recibimos de todos los grados. Al aceptar un alumno nos hacemos responsables en desarrollar en ellos las competencias del nivel más que llenar un programa. Estoy seguro que dentro de nuestros alumnos nos hemos encontrado con algunos que son muy buenos en comerciar cosas y hábiles para negociar. Pero los ponemos a hacer una regla de 3 y no lo pueden ejecutar. Además, podemos nosotros ayudar a nuestros estudiantes a empujarlos a que den lo mejor de ellos y que descubran de que realmente son capaces. Vamos a discutir a continuación algunas prácticas efectivas en clase. Primero, calmar o bajar el tono de voz con que se responde. Si un alumno está gritando, uno no debe subir la voz, uno debe bajarse. Uno debe bajar el nivel. Recuérdense, cuando ustedes discuten con sus parejas, empieza en un tono de voz y cada quien va subiendo. Esto es cuestión de poder. Aquí no es cuestión de quién tiene poder. Aquí es cuestión de que queremos educarlos, a que ellos tengan autocontrol. Si nosotros nos ponemos igual o arriba de nivel con los estudiantes, lo único que vamos a lograr es un conflicto. Debemos de evitar los conflictos. Ustedes no vienen aquí al colegio a hacer conflictos. Ustedes vienen a formar estudiantes y debemos de formarlos con nuestro ejemplo. Entonces, esto es muy importante de poderlo tener en cuenta porque en clase van a suceder este tipo de cosas. Cuando un estudiante está gritando, nosotros bajemos la tonalidad, hablemos de diferente forma a lo que nos están hablando. Debemos de darle seguimiento a los estudiantes. Todo está relacionado, se dan cuenta. El hecho de o poner límites o no poner límites significa también darle seguimiento a los estudiantes en su desarrollo. El hecho de llamarlos personalmente y hablarles en una forma positiva para que puedan tomar su autocontrol y su independencia. Es muy importante que demos cumplidos. Muchas veces hay estudiantes que logran hacer cosas y los profesores no les damos un cumplido. Y lamentablemente vivimos en una sociedad en donde nadie nos agradece nada. Nadie. Realmente la profesión de educador se ha vuelto difícil por eso. Pero pienso que nosotros como educadores podemos ser agentes de cambio y aprender. Ya vimos que es enseñar algo para cambiar, pues debemos de escuchar a nuestros estudiantes. No podemos ser ejemplo si no los dejamos hablar. Debemos de escucharlos, que nos digan las cosas como son y que el mensaje que llegue no esté lleno de ruido, sino que llegue como es. O sea, que debemos de provocar en ellos que puedan hablar en una forma respetuosa, pero que den el mensaje que tienen que llegar. Conceptos importantes de nunca es tarde para aprender. Debemos de ponernos en el lugar del estudiante y no asumir que él lo sabe todo. Debemos de utilizar técnicas de motivación, utilizar los principios que vamos a ver en las siguientes gráficas. Y recuerden que calificamos por competencia, no por cumplimiento. El cumplimiento es una situación actitudinal que está involucrado dentro de la competencia. Y como les dije, las actitudes es lo más difícil de cambiar. Por lo tanto, debemos de hacer ver en los estudiantes de que la calificación por competencia es completa. Son varias cosas y no necesariamente debemos de cumplir un contenido. O sea, es muy diferente.
Nosotros estamos trabajando por competencia y debemos de adherirnos a él. Bien, vamos a ver los principios de la enseñanza de Merrill, lo que nos puede servir en clase. Básicamente el principio es, primero hay que ponerse en el lugar del estudiante y asumir que el estudiante no sabe. No debemos de asumir eso. Debemos de utilizar las técnicas de motivación y utilizar estos principios de instrucción o de enseñanza que estamos aquí viendo ahorita. La parte central de los principios de enseñanza de Merrill es la tarea. ¿Qué significa la tarea? Es lo que queremos que haga el estudiante. Los alumnos se van a interesar en un aprendizaje cuando resuelven problemas del mundo real. Es muy importante, en todas las áreas encontramos aplicaciones de lo que significa lo que se está viendo en cada materia. Aplicación a la vida real, aplicación a la vida real. El primer paso es activar, la activación. La activación del aprendizaje se promueve con el aprendizaje anterior a las experiencias previas. Debemos fomentar en ellos, preguntarles qué saben al respecto de los temas. Los alumnos saben algo, probablemente saben de fuentes que no son las más adecuadas, pero de algo saben. Luego de una activación pasamos al segundo paso, que es la demostración, en donde nosotros promovemos el aprendizaje, dando un nuevo conocimiento y demostrándole al estudiante, con cualquier técnica de acuerdo a cómo aprende el estudiante, porque hay estudiantes que aprenden viendo un video, hay estudiantes que van a aprender o escuchando, hay estudiantes que aprenden haciendo cosas. Cada quien tiene su forma de aprender. Por lo tanto, debemos de buscar diferentes formas de cómo demostrarle el nuevo conocimiento al estudiante. Luego, la aplicación. El aprendizaje se promueve cuando el nuevo conocimiento se aplica por el estudiante, pero con nosotros presentes. O sea, nosotros monitoreándolo y volviéndoles a explicar lo que se demostró. Aplicamos el conocimiento, pero la mayor parte del trabajo la hace el estudiante. Y luego la integración es cuando el estudiante sella el conocimiento, integrando dicho conocimiento a la vida real del estudiante. Esto lo tienen que hacer en clase. Si bien es cierto, algunas materias que tenemos pocos periodos para poder cerrar este círculo, pero las materias que tienen muchos periodos, si no se termina en un dado momento, se quedan a la mitad, pueden ustedes seguir y en la siguiente clase recordar otra vez, activar el conocimiento anterior, demostrar más rápidamente, aplicarlo y luego integrarlo. No tiene ningún sentido que nosotros activemos el conocimiento y les demostremos y ya les dejemos una tarea. El estudiante se pierde totalmente. O no tiene ningún sentido que activemos el conocimiento, les demostremos, les enseñamos cómo aplicarlo y le dejamos para sus casas que lo integre. El estudiante se le olvida yéndose de aquí del colegio a sus casas. Totalmente. Cuando quieren hacer la tarea, totalmente están perdidos. Debemos hacer que el estudiante trabaje en clase. Una forma de motivar a los estudiantes es utilizando el modelo ARCS de motivación, en donde captamos la atención del estudiante y hacemos atractiva a la clase hacia el mismo, dándole relevancia a lo que se está enseñando. Captar la atención del estudiante significa debemos de hacer algo que les guste a ellos para captar la atención. Gritar no es captar la atención del estudiante. Hay profesores que no necesitan gritar, pero captan muy fácilmente la atención de sus estudiantes, contándoles una historia, diciéndoles algo, poniendo un video, lo que sea, una introducción. Para eso está la A del modelo ARCS, es la atención.
Luego, el conocimiento debe ser relevante al estudio. O sea, el estudiante debe de tener una motivación para que lo que se está enseñando le sea familiar al estudiante. Debemos adicionalmente después darle confianza, estableciendo expectativas positivas para lograr el éxito dentro de los estudiantes. Si el estudiante, cuando mira un tema, piensa que no va a lograr adquirir el tema, no lo va a lograr. O sea, es por decirles, si nosotros les ponemos cálculo a los alumnos de primero básico o de séptimo, de entrada ya le estamos diciendo que no lo va a poder aprender. O sea, le tenemos que dar la confianza de que puede lograr aprender. Ya captamos la atención, ya le dimos la relevancia, le dimos la confianza y ahora viene la satisfacción en donde les damos premios por haber aprendido de la experiencia del aprendizaje. Viene la satisfacción de que pudieron hacer las cosas. Por eso es tan importante que en materias en donde se pueden poner problemas muy difíciles, como la matemática o la física, no se pongan de entrada, se pongan los problemas fáciles, para que haya una satisfacción y una confianza. Y luego se puede ir subiendo el grado de dificultad, conforme van adquiriendo esa confianza y satisfacción. Esto es para motivar a los estudiantes. Hablando de las notas, cuando hablamos de notas podemos dar un curso sobre lo que son las notas. Realmente, cuando se califica por competencias, no existen notas. Sin embargo, en este sistema en el que estamos metidos, sí tenemos notas, pues. Y es un sistema imperfecto. Pues realmente el sistema por competencias no tiene nota. Porque lo que se está evaluando es un progreso en las competencias. No se está evaluando un número, no se está dando... O sea, ustedes cuando están aprendiendo, por ejemplo, un instrumento y no tienen la facilidad que tiene otro compañero. Por ejemplo, están aprendiendo guitarra. Para ustedes, el logro de haber hecho un acorde con cejilla le llaman a los tendidos, ¿verdad? Probablemente el esfuerzo fue mayor que la otra persona. Lograron una competencia, pero eso no significa que para ustedes no fue un 100. Para ustedes es un 100. Probablemente el otro obtuvo el 100 más rápido. Por lo tanto, la nota es relativa. Entonces, realmente cuando se evalúa por competencia no debe existir por nota. No debe existir las notas. Porque cada quien va a llegar a lograr la competencia en un tiempo diferente. La planificación de la enseñanza se inicia por el final. Nosotros tenemos que empezar a planificar con el objetivo final. ¿Qué competencias queremos que se logre al final del bimestre? ¿Verdad? Más que un programa, más que un contenido. ¿Qué queremos que los estudiantes aprendan durante el bimestre? ¿Cómo construimos un sistema de notas basado en competencias? Utilizando múltiples evaluaciones. O sea, no podemos evaluar solo utilizando un sistema de evaluación, solo exámenes cortos, solo test. No podemos, tenemos que evaluar de muchas maneras. La aplicación de las competencias se evalúan de muchas maneras. Desde el año pasado se decidió que cuando el estudiante no llega al 65 se le va a poner en proceso. En este caso, en nuestro sistema del año pasado, pues tenemos el problema de que no se podía poner en proceso, entonces se ponía como pendiente. Debemos de crear ciclos de recuperación que ya se hicieron durante el 2016, en donde
Los estudiantes en ciclo de recuperación y recreos u horas de almuerzo recuperan el conocimiento o las competencias que no pudieron lograr. Por ejemplo, poniendo en la situación de la guitarra, bueno, si a mí me cuestan hacer los tendidos de la guitarra, voy a practicar más. Entonces, eso es, yo como profesor le voy a decir esto, mire, a usted le cuesta hacer los tendidos en la guitarra, tiene que practicar más, véngase conmigo al recreo, vamos a practicarlo, hasta que se logra. Si bien es cierto, el otro lo logró antes, pero eso no implica que la nota sea diferente. Se logró la misma competencia en diferente tiempo. El estudiante que quiera aprender más o subir su nota también se puede meter. Esto es parte de la independencia de la administración del aula. Si hay estudiantes que por X o Y motivo quieren subir su nota y quieren aprender más, pues les damos una carga diferente de trabajo para que ellos puedan aprender más. Se crea además un convenio porque la idea es que estos estudiantes no se mantengan en este ciclo. Este ejemplo nos puede servir también para saber cómo evaluar. Las evaluaciones muchas veces nosotros las hacemos por salir del paso, pero esto tiene que ir dentro de la planificación de la enseñanza desde el principio, teniendo los objetivos finales del periodo de enseñanza, qué competencias queremos lograr en el estudiante. Y aunque dé risa, pero es un test que obviamente fue pasado por algún profesor de música. Ustedes miran las preguntas abiertas totalmente, sin ninguna instrucción relacionado al tema. Nosotros tenemos que en nuestros test orientarlos a los estudiantes para que contesten y comprobemos la competencia. En este caso, pues, tener memoria de algo no es una competencia. Nosotros tenemos tanta información en nuestra cabeza que incluso no nos acordamos de números de teléfono, ni siquiera de nuestros padres, hijos, etc. Entonces, hoy por hoy, memorizar las cosas no es algo muy importante, es mejor la práctica. Uno va entendiendo las cosas cuando va practicando, como el caso que les puse de la guitarra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es una pregunta: ¿qué es un tenor? Es un cantante con Plácido Domingo. La respuesta es correcta en cualquier contexto, pues. Es muy diferente si el profesor pregunta de cuál de las siguientes definiciones define exactamente lo que es un tenor. Y se ponen las opciones. Podría ser, ¿verdad? Esta es otra, igual, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Dibuje una negra y una blanca, no dice nota, no dice nada. También nosotros como docentes debemos de ser más específicos en nuestras preguntas. Y si son preguntas abiertas, debemos de darle el marco de referencia respecto a lo que se está preguntando, ¿verdad? No solo dejar abierto, porque realmente pudo haber tenido malo el estudiante en relación a lo que se aprende en música, pero realmente las preguntas son tan abiertas y tan simples que las respuestas pueden estar buenas en otro contexto. Las tareas como una herramienta de aprendizaje. Las tareas son más efectivas a nivel de diversificado que en primaria o en básicos. Más efectivo en matemática y menos efectivo en ciencias y sociales. Más efectivas cortas que largas. No es efectiva si el estudiante no sabe manejar su tiempo. La mayoría de nuestros estudiantes no saben manejar su tiempo. Tenemos que tener en cuenta eso. Y en primaria, ojo, las tareas no queremos que se las hagan los papás. Esto es muy común. Son más efectivas cuando no son complejas y no requieren altos niveles de razonamiento. Por lo tanto, es importante que dosifiquemos las tareas. Yo soy de la opinión de que las tareas deben de dejarse durante la semana, cuando el estudiante está más involucrado en lo que es pues, la semana de estudio. El fin de semana muchas veces se pierde y
al final, a última hora, están tratando de hacer las cosas. Los profesores deben de asignar tareas que revisan lo familiar, dando tiempo al estudiante para construir fluidez, como los ejercicios de matemática, que son prácticos, aplicar las competencias aprendidas, por ejemplo, hacer medidas de longitud, hacer peso en casa y revisar en espiral para unidades que están próximas. ¿Qué significa esto? Significa que aunque nosotros dejemos tareas en donde volvamos a revisar los conocimientos previos, eso nos va a servir a nosotros para activarlos para futuras clases. Probablemente la siguiente semana se va a dar algún tema donde necesitemos algún refuerzo o recuerdo de algún aprendizaje anterior. Una tarea puede reactivar el conocimiento de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las consecuencias de este pilar? Primero, que todos los estudiantes merecen una enseñanza de calidad, ¿verdad? Y realmente la definición de calidad en el colegio debe de ser orientada a los resultados, debe ser orientada a adquisición de competencias. Como les expliqué en el ejemplo de la guitarra, pueden tener 2 alumnos 100 puntos, habiendo adquirido las competencias. Obviamente hay algunos alumnos que van a lograr la competencia más rápido y otros más lento. El hecho de que el otro haya logrado fuera de tiempo no significa que no la haya logrado. Entonces evaluemos esa situación, ¿verdad? Obviamente hay estudiantes que nos va a llevar mucho más tiempo convencerlos que cambien su actitud hacia el aprendizaje. El aprendizaje no es fijo en el tiempo. El aprendizaje debe de ser constante, siendo el tiempo una variable. El mismo caso de la guitarra. El aprendizaje es como escribir una carta en donde se pueden hacer muchas versiones hasta llegar a la más apropiada. La perseverancia es un atributo de éxito que debe de ser apoyada y premiada. Lo mismo de la guitarra. El 100 del alumno que le costó más llegar a hacer lo que le puso el profesor de música en la guitarra, probablemente vale más que el 100 del alumno que lo hace todo rápido y que tiene habilidad natural. Calificar competencias y no cumplimiento. Eso es muy importante. Debemos evaluar si el alumno va a llegar a la competencia y el progreso que está teniendo. Todos los alumnos tienen de ser evaluados diferente, pero eso no implica que vote o dé más o dé menos una nota. Rigor significa que el estudiante es desafiado y no frustrado. No frustremos a nuestros estudiantes, desafiémoslos. Cuando el estudiante tiene brechas en su desempeño, debemos de ponernos a trabajar todos. Es una labor de equipo, ¿verdad? Que un estudiante esté fallando en una materia no significa que los otros profesores, no importa, mi materia va bien. Debemos también involucrarnos. Todo adulto dentro del ambiente del estudiante debe tener un rol de apoyo durante los ciclos de recuperación. Los ciclos de recuperación no deben de hacer sentir mal al estudiante, todo lo contrario. Debemos de explicarles por qué, la razón del por qué, ¿verdad? No es solo repetir los conocimientos, sino adquirir las competencias. Entonces, ¿debemos de ser rigurosos? Sí, debemos ser rigurosos, pero desafiando al estudiante, en el sentido de que cuando haga algo mal, debemos de enseñarle y darle retroalimentación de lo que está haciendo mal o lo que está haciendo no bien, para no utilizar palabras negativas. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos todos los pilares para poder tener consecuencias adecuadas en cada uno de ellos, ya que si ustedes ven, todos están enlazados.